Hello everyone, my name is Duan Andres Fajardo. I am 21 years old and like to play soccer on weekends. And I am an assistant engineer student at UNAD. During my study, mm, be learning about different areas of mathematics. On the most important has been different calculators. At first, mm, I found the exercise a little difficult, especially on the starting function. This activity has helped me strengthen my logic thinking and problem solving skill. Very important aspect for my academic and professional development. Um, Thank you for your attention. De acuerdo, le voy a hacer la explicación del ejercicio número 5 literal de. Tenemos tres incógnitas. En este caso, estoy usando la pizarra para poder hacer bien la explicación. Dice que un automóvil realiza un viaje de Bogotá hasta Tunja recorriendo una distancia aproximada de 150 kilómetros. Tenemos como distancia 150 kilómetros. Y que es por carretera, además que es una velocidad constante. Tenemos para el primer ítem en la que dice que expresar en tiempo de viaje de T en B en horas como una función racional en términos de velocidad. Entonces tenemos que la fórmula general para tiempo es igual a distancia sobre velocidad y expresándolo como una función racional, entonces tendríamos que T en B en base B es igual, perdón, tenemos que P es igual a la distancia, que en este caso serían 150 kilómetros, y es el valor que conocemos, sobre la velocidad. Entonces, esta sería nuestra función racional. ¿Ok? Pues hablando en términos de velocidad, para el ítem B nos da la tarea que cuánto tomará el viaje si el automóvil se desplaza a 60 kilómetros y calcular si el automóvil se desplaza a una velocidad de 100 kilómetros. Tomamos esto como una velocidad constante, entonces lo único que hacemos es reemplazar nuestra función general. Entonces tenemos que en base de es igual a 150 kilómetros, que corresponde a la distancia, sobre, perdón, está algo incómodo, la primera dato que es 60 kilómetros. Entonces, sobre 60 kilómetros, más velocidad, entonces eso está en horas, y esto es igual a 150 entre 60 serían 2.5. Pensemos que es 2,5. Entonces aquí kilómetros por kilómetro cancela, nos quedan horas, entonces serían 2,5 horas. Esto expresado en tiempo serían 2 horas con 30 minutos. Entonces, para el primer valor, que le tomaría 2 horas con 30 minutos recorrer una distancia de 150 kilómetros. Para el segundo, pues hacemos lo mismo, que es simplemente reemplazar en nuestra fórmula, nuestra función, ¿no? Entonces sería 150 kilómetros, que corresponde a la distancia que va a recorrer el vehículo de manera constante a una velocidad de 100 kilómetros por hora. Es que si la hacemos en el análisis científico. Esto 150 entre 100 nos da mm, 5, 100,5. Entonces tenemos que contar con 1,5, igualmente calzamos unos 2 kilómetros, quedan horas.
Esto expresado en tiempo sería 1 hora con 30 minutos. ¿Ok? Entonces aquí te hemos representado el primer ejercicio, el segundo ejercicio, perdón, con los dos ítems. A una velocidad de 60 kilómetros, a velocidad constante, le tomará recorrer 2 horas con 30 minutos, una distancia de 150 kilómetros. Y a una velocidad de 100 kilómetros, le tomará 1 hora con 30 minutos recorrer la misma distancia. O sea que a mayor velocidad, menor tiempo de distancia recorrido. Eso es de manera inversamente proporcional porque entre mayor sea la distancia, perdón, entre mayor sea el tiempo de recorrido, al intervalo que no se va a duplicar el tiempo de horas que recorre, ni se va a dividir a la mitad, si duplica la velocidad. Estamos hablando de algo que es inverso, ¿no? Ok, entonces tenemos ahora como ejercicio C, graficar la función de velocidad, es 40 y 120 kilómetros, y y decir cómo cambia el tiempo de viaje a medida que aumenta la velocidad. Entonces, bueno, hagamos el mismo ejemplo. Reemplacemos aquí en la fórmula. Esto es igual a 150 entre, entonces que primero es 40 y 120. Las dos 40 y 120. Entonces aquí igual 40 kilómetros por hora igual a 150 entre 40 es 3,75 horas, que eso corresponde a 3 horas con 40 minutos, ¿verdad? Porque pues lo dividimos en tres, se, se da la conversión de horas a minutos. Y aquí tenemos igual el otro que es de 150 kilómetros entre, ¿cuánto era el dato? Entre 120 kilómetros por hora. Pues vemos que esto es igual a 150 20, nos da 1,25. 5 horas, que eso pasado en minutos nos da como aproximadamente 1 hora con 25 minutos. En suma, de 1 hora. Yo quería hacer la conversión. Mm, Bueno, en términos de horas, quedaría 1,25. Ahora voy a realizar la función a los datos a GeoGebra. De acuerdo, ahora voy a hacer la representación en la aplicación de GeoGebra. Entonces, pongo primero mi función racional, que en este caso es sobre t en base a igual a 150 sobre velocidad. Aquí nos representa la gráfica. Ahorita marcamos los intervalos que nos ¿qué? Nos sugiere la guía, que son de 40 a 120. Como vimos anteriormente, 40 corresponde haciendo la conversión, perdón, eh, haciendo, reemplazando la fórmula, nos da que 40 corresponde a 3,75 horas. Lo ponemos en horas y no en minutos para que, pues, manejarlo un solo qué, una sola medida. Y tenemos en D, que es 120, que corresponde a 1,25 horas. Uno corresponde al eje, bueno, aquí tenemos X, Y. Y tenemos que, ahorita sí, nuestros
nuestra incógnita de 100 kilómetros y de 60 kilómetros que corresponden a los intervalos de tiempo, a los dos primeros intervalos de tiempo. Aquí al representar la gráfica podemos observar que esto en los tiempos desde 40 a 120, cómo hay el cambio de velocidad y cómo se comporta esa velocidad. Bien, podemos ver que al automóvil le tomó un tiempo de 2 horas con 30 minutos a una velocidad de 60 kilómetros, ¿no? Y que le tomó 1 hora con 30 a una velocidad de 100 kilómetros. Ese cambio de 60 a 100, podemos ver lo que se nota, es bastante notable, obviamente que 40 a 60. ¿Por qué? Porque a mayor velocidad, menor tiempo. Bueno, como dije, al principio se nota mucho la diferencia de pasar de 40 a 60. O sea, si miramos el tiempo que se ahorra es prácticamente 1 hora con 15 minutos. Pero ya cuando el automóvil va más rápido, podemos ver que el ahorro es mucho menor. Pasar de 100 kilómetros a 120 kilómetros solo nos ahorrará unos 15 minutos aproximadamente. Esto va porque pues este tipo de función es una relación inversa porque al aumento de velocidad produce menos reducción en el tiempo ya por el que se divide entre un número más grande de acuerdo con la fórmula. Entonces, al dividirse entre una velocidad mucho mayor, el tiempo se va a fraccionar en un tiempo mucho menor, pero pues esto es inversamente proporcional porque 100 kilómetros, dividir 150 entre 100 kilómetros, no es mucha la diferencia de dividir entre 150 entre 120 kilómetros por hora. Entonces, esa es la explicación del ejercicio número 5. Espero que haya quedado clara. Muchas gracias por su atención.